Estamos en comunicación con el doctor Diego Cifuentes. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, ¿qué tal Carolina, Darío, Matías? ¿Cómo están? Espero que Muy todo bien. Buen bien. día, doctor. Buen día, bienvenido a la mesa del Soltate. Bueno, Bueno, muchas ¿qué? gracias por la invitación ante todo. No, siempre tenemos este micro de salud en nuestro programa, mostrando, visibilizando diferentes efemérides, diferentes problemáticas. Y bueno, en este caso es la audición. ¿Qué es la audición? A ver, la audición va a ser uno de los sentidos que nos va a poder relacionar con las otras personas. Es uno de nuestros sentidos fundamentales, los conocemos básicamente, pero es uno de los que nos va a permitir relacionarnos y comunicarnos. En la evolución ha sido uno de los que más se ha ido desarrollando y hoy en día nos permite desarrollar tareas como nuestro trabajo, como te relacionamos con otras personas. Cómo Hola. relacionarse con Ah, cómo con- relacionarse con otras personas, dice, ¿no? Qué exactamente. importante la comunicación. Exactamente. Y justo vos me comentabas, el Día Nacional de la Audición, justo el mes de marzo, relaciona dos días. El Día Nacional de la Audición, que es el que estábamos celebrando el día de ayer, que conmemora la primera cirugía otológica que se dio en toda Latinoamérica por el doctor Juan Manuel Tato, un argentino en Buenos Aires, que realiza la primera cirugía para toda Latinoamérica. Se formó en Europa y después viene para acá y la realiza. Y esto marca un hito en 1933, junto con lo que dice la OMS en el 3 de marzo, para concientizar con respecto a qué podemos hacer con nuestra audición, qué debemos hacer con nuestra audición y cómo cuidarla. Ahí justo me dabas el pie para poder hablar un poquito. A ver, en Argentina tenemos tres grandes hitos con respecto a la audición. El primero va a ser en la primera infancia, cuando nacemos. Aquí en Argentina tenemos una ley que es la ley 25415, que va a permitir o que va a decir que todo niño nacido en Argentina va a tener derecho a hacer una pesquisa auditiva, poder desde recién nacido saber si tenemos algún problema auditivo o no. Básicamente, ¿por qué? Porque mientras antes podamos hacer algún diagnóstico, antes vamos a poder intervenir y ese niño va a poder tener la vida más normal posible. Segunda etapa, adultos jóvenes en los cuales la OMS recomienda la protección auditiva hoy día con respecto a fábricas, uso auriculares, del ruido cotidiano. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, determina un nivel auditivo, un umbral auditivo, una cantidad de volúmenes en los cuales está demostrado que por encima de esa cantidad de volúmenes vamos a poder generar un daño auditivo. Entonces se empiezan a dar todas las recomendaciones con respecto a protección auditiva. Y hoy en día lo tercero que está mucho más en boga es el screening auditivo para el adulto mayor, en el cual tratamos de intervenir en el adulto que por ahí es una patología que no es tan frecuente o que uno no la reconoce tanto como es la pérdida auditiva, tratar de intervenir con los controles clínicos generales en el diagnóstico y equipamiento del paciente adulto mayor, adulto joven que tenga una patología auditiva. Doctor, ¿cuáles son las patologías más comunes dentro ya sea en los niños, en los adultos? A ver, vamos a tener que dividirlo en grupos. En la patología en el niño, en el recién nacido, vamos a poder dividirlo en dos grandes grupos. Todo lo que va a ser genético, bien, el niño que nace con una disminución auditiva, ese va a ser el 50% de los niños del grupo de niños que nacen con una disminución auditiva. Y después el otro 50% va a estar relacionado con causas alrededor del parto y causas infecciosas en el segundo grupo serían las más frecuentes. Podemos hablar de sarampión, rubiola, parotiditis, que van a ser las que podrían generar una infección. En el adulto vamos a ir con otras causas. El adulto, el ruido, bien, la exposición sonora por más de 90 volúmenes, que es lo que nos dice la OMS, como ruido o exposición laboral, va a ser generadora de pérdida auditiva. Asimismo, también infecciones van a ser el siguiente grupo de generación de pérdida auditiva en el adulto. Diego, ¿cómo hacemos con los adultos por ahí que quizás no todos van a hacerse este chequeo? ¿Cada cuánto es necesario hacerse ese chequeo? ¿Y cómo hacemos para convencer por ahí, no sé, a nuestros abuelos o a algún que te dice, y voy a decir, pero ¿por qué no vamos? Nada, que ver si estoy escuchando bien. ¿Cómo se hace? A ver, en el adulto es un gran cambio de paradigma, el cual todos tenemos un familiar, todos tenemos un conocido que en una reunión familiar, en una situación, se pide repetir las cosas o a veces no, se empieza a aislar por esta pérdida auditiva y no quiere reconocer esa disminución de la audición. Hoy en día con el rendimiento de la tecnología tenemos múltiples aplicaciones que podemos bajar desde el teléfono, en la cual nosotros podemos medir aproximadamente nuestra audición, medir nuestro umbral auditivo para saber dónde estamos parados.
Nosotros consideramos que en cantidad de volúmenes, 20 decibeles o 20 volúmenes es el rango de la normalidad. Estar en audición entre 0 y 20 volúmenes sería el rango de la normalidad, y por debajo de eso tenemos pérdidas auditivas, en mayor o menor medida. Estas que son de menor medida van a ser esas pequeñas situaciones en las cuales en una reunión familiar, por ahí no terminamos de entender y no participamos en la reunión. Tiene que surgir del paciente. O sea, lo primero, el paciente, el que reconozca que tenga cierta pérdida auditiva, no tiene que tener miedo a la consulta, tiene que explicitarla, comentarlo con los familiares, decir, a ver, en estas situaciones de desafío, ruido de fondo o muchas personas hablando, siento que no discrimino correctamente, porque muchas veces también confundimos el no escuchar, que es la pérdida auditiva, y el no discriminar, que es la dificultad para entender la palabra. Entonces, en esas situaciones, que la persona afectada comente con la familia. Estamos en Río Primero, tenemos excelentes otorrinos en la zona. El médico clínico, el médico generalista está capacitado para poder detectar dentro de estos pacientes en los cuales hagan referencia a no poder escuchar, no poder entender correctamente y hacer la derivación a nuestros equipos de fonoaudiología. Son ellas las que hacen las pruebas auditivas a través de diferentes pruebas, test básicos y más avanzados, dependiendo de la característica y pérdida del paciente, para poder hacer el diagnóstico correcto y la intervención correcta. Doctor, también consultarse en lo siguiente, le voy a trasladar la pregunta a la parte pediátrica, podemos decir, Sí, sí. porque por ahí, en el lapso de los primeros 2 o 3 años, a lo mejor que surge el problema, por ahí uno en la casa, en lo cotidiano, no se da cuenta, pero después sí lo podemos tomar conocimiento cuando ya está en edad escolar, por ejemplo, el jardín, primaria. ¿Cuáles son los signos que debemos tener presentes? Porque también sabemos que puede afectar al aprendizaje del paciente. Exactamente. A ver, ahí vuelvo al comienzo. En Argentina esta ley, la ley 24415, nos permite pesquisar desde el recién nacido. Cuando un niño nace aquí en Argentina, se hace una prueba que se llama automisión, mide una función del oído interno y eso nos permite discriminar si hay alguna afección o no. Y dependiendo si el niño tiene algunas características, se siguen diferentes caminos. Esto se debería hacer en todos los niños. Es una ley nacional. Los programas a nivel zonal, departamental, regional, permiten que a donde nazca el niño tenga la evaluación. En caso que no haya llegado a la evaluación, como tú dices, la primera alerta va a ser el lenguaje. Nosotros sabemos que cerca al año el niño va a comenzar con ciertas palabras, cerca al año y medio vamos a tener otra cantidad de palabras, y cerca a los 2 años deberíamos estar llegando a tener frases de al menos 3 palabras. Entonces, en esta primera infancia, ¿qué nos puede llegar a alertar entre los 3 a los 5 años? La dificultad o el retraso en la aparición del lenguaje. Son situaciones en las cuales el papá comienza a notar, o en el jardín comienzan a notar, que el medio de comunicación no es el oral, que es nuestra vida habitual, sino empieza a ser el señalar, el llevarlos a buscar alguna situación. Entonces, ahí se debe generar rápidamente la consulta para poder evaluar si primero el niño está escuchando correctamente, si el niño procesa correctamente la señal, pues es más algo de la parte expresiva, en la que trabaja la fonoaudióloga para poder hacer esa rehabilitación del lenguaje. Pero si tenemos que buscar una señal de alerta, va a ser la falta de producción del lenguaje en los tiempos adquiridos. En estos 3 a 5 años deberíamos tener ya ese lenguaje. Obviamente también una alerta un poco más clara va a ser el niño que no responde a sonidos. Me pasa mucho en la consulta que te hacen referencia por ahí, se cae algo y el niño reacciona, no tiene ninguna alerta, o algún familiar llega, hace un ruido, se cierra una puerta fuerte y no hay alertas. Pequeñas alertas que vas tomando como un elemento de referencia para poder generar la primera consulta. Diego, 2 consultas. Una, si está cuando también se hace ahora que se piden la ficha médica para los ingresos escolares, que también ahí es un parámetro para saber cómo están los niños. Y la otra, una vez que se da el diagnóstico, que tiene algo, ¿cómo sigue? ¿Hay solución? ¿Cómo estamos en cuanto a los avances con la tecnología? Muy bien. Ficha escolar. Excelente pregunta. La ficha escolar nos ha permitido a nosotros, prácticamente en toda la Argentina, poder hacer un seguimiento de los niños, de su parte clínica general y algunas pesquisas específicas como vacunas, seguimientos particulares. Dentro de esa ficha escolar se pide, puede ser al ingreso del preescolar, al ingreso del jardín o en primer grado, dependiendo de la escuela, una audiometría, una evaluación audiológica y fonoaudiológica que va a permitir valorar esos 2 puntos: su expresividad a nivel del lenguaje y su captación del sonido, sus niveles auditivos. Eso nos va a permitir llegar a este último checkpoint o punto de urgencia de decir el niño cómo está escuchando, cuánto está escuchando y en qué calidad. En ese caso, de encontrar algo, se realiza la intervención.
En Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más desarrollo a nivel de la parte otorrinolaringológica y en la especialidad en la otología, con lo respecto a los desarrollos y prácticas de tratamiento que tenemos. Cada pérdida auditiva va a tener un tipo en específico de ayuda auditiva o habilitación auditiva. Por suerte, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de manera temprana, la Organización Mundial de Salud nos recomienda para el niño hacer el screening, que habíamos hablado de la ley, dentro del primer mes de vida. En caso de fallar o no pasar dentro de los primeros 3 meses de vida, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico con pruebas auditivas complementarias adaptadas para un bebé y dentro de los 6 primeros meses de vida hacer el equipamiento. Y cuando hablo del equipamiento es qué solución auditiva correcta le tengo que dar al paciente. Dependiendo del nivel de pérdida auditiva, yo voy a poder tener diferentes dispositivos. El más básico, más conocido es el audífono, y luego vamos a ir aumentando en tecnología hasta llegar a lo que es el implante coclear. Y aquí si tengo un minutito para hablar de los audífonos, ya Sí, sea para sí. niños o para adultos, es algo que yo en el consultorio voy tratando de cambiar el paradigma. Yo creo que en la audiencia ustedes deben tener todos conocidos que alguna vez se han puesto un audífono y anduvieron mal. Y no es que anduvieron mal por el audífono, es que en ciertas situaciones, como primera causa, que ese audífono no anduvo bien, perdón, es que no llegamos a tiempo. El audífono va a elevar la cantidad de sonido que entra al oído. Esa cantidad va a mejorar en ciertos puntos. Pero, por ejemplo, en el adulto mayor, que hay un envejecimiento senil o un envejecimiento cerebral, no va a haber audífono que dé mejoría. Entonces nosotros tenemos que intervenir tempranamente, llegar a estos screening auditivos del adulto, que empiezan a los 45 años con las evaluaciones de consultorio, y llegado el caso uno sospecha una pérdida auditiva, debe mandarlo a hacer una audiometría y debe equiparse tempranamente. ¿Por qué? Básicamente porque ese cerebro va a tener mayor capacidad de receptar el sonido y entenderlo mejor. Lo segundo, los audífonos, con el paso de la tecnología, yo hace casi 10 años soy otorrino, han cambiado muchísimo, han evolucionado y son microcomputadoras. Entonces, el audífono que hace 10 años uno se quiso poner y no funcionaba, muy probablemente hoy ya no exista más, y sea una microcomputadora la que dé justo el nivel auditivo al que yo tengo que mejorar, la frecuencia, el tipo de tono, ese agudo, ese grave que yo tengo que mejorar, lo va a poder mejorar. Y lo tercero, hay las rehabilitaciones auditivas. Nosotros cuando por ahí nos ponemos unos anteojos o cambiamos los anteojos, tenemos cierta sensación rara en los primeros tiempos, Claro. que es la adaptación que tiene el ojo. El oído también va a tener una adaptación. La señal natural es una señal acústica, ustedes me están escuchando a través de una señal acústica, y cuando nos ponemos este tipo de dispositivos, tiene una señal digital. Entonces es un poco diferente, pero el cerebro se adapta. Y esa adaptación muchas veces requiere, por parte de nuestro equipo de fonoaudiología, un entrenamiento para poder optimizarlo. Con respecto a los implantes cocleares, en pérdidas auditivas mayores, casi sordas totales, uno puede poner este tipo de dispositivos. Esto se coloca mediante cirugía, mediante evaluaciones más profundas. Ya intervienen equipos multidisciplinarios para ver la candidatura del paciente, ya sea niño o adulto, y que es un dispositivo que se coloca dentro del oído interno. Es un estimulador del nervio auditivo que va a sobrepasar, va a puentear toda la parte del oído externo, medio e interno, dando un estímulo directamente al nervio auditivo, que también lleva una rehabilitación auditiva porque también la señal es completamente diferente y nos va a permitir ayudar a estos pacientes que ya no son candidatos a otro tipo de dispositivo. Bien. Doctor, a manera generalizada, sí, tanto para adultos, para jóvenes y para niños, ¿cómo podemos realizar un cuidado adecuado para no ir dañando nuestra audición? Perfecto, a ver, primer cuidado, primer control, no introducir nada en el oído. Todo el mundo dice, uy, mira, tengo cera, se me ve acá afuera. La cera es un mecanismo natural de la piel. Son glándulas de sudor que se modificaron para poder ser más espesas y van a tener una acidez en específico que van a proteger al conducto, van a proteger al tímpano de sobrecrecimiento bacteriano, hongos. Entonces necesitamos un poquito de cera. Segundo, tiene una viscosidad. Si ustedes las tocan, es rara, es pegajosa, y eso va a permitir que se peguen polen, partículas, y va a permitir la protección. Y también tenemos una forma anatómica que evita que se introduzcan cuerpos extraños muy profundos, muy cerca al tímpano. Entonces, uno no debe tocar más allá del agujerito que tenemos en la nariz, introducir nada, porque realmente lo que hacemos es enviar más adentro la cera. Entonces, los controles periódicos con el clínico médico, el otorrino, para hacer la limpieza del oído, ese es el primer cuidado. Segundo cuidado general. Hoy en día todos tenemos auriculares, todos tratamos de tener mejor conectividad, pero los auriculares generan daño auditivo cuando los usamos en volúmenes excesivos. Hoy en día casi todos los celulares te marcan el volumen al cual estás usando y muchas veces ya empezaron a cambiar
una señal de alerta, se ponen en rojo cuando superan el 50% del porcentaje de la bocina. Los dispositivos de Apple te marcan la sumatoria de tiempo que estuvieron por encima del volumen recomendado. Esa acumulación de sonido va a generar daño auditivo, va a generar un daño irreversible sobre las células que captan el sonido, y en la acumulación uno puede realmente perder la audición. Tercero, evitar colocarse diferentes tipos de elementos extraños, llámese los cucuruchos de papel, palillos, bastoncillos, que puedan lastimar el conducto. Un control una vez al año con el otorrino para ver que el oído, el conducto esté completamente limpio es suficiente a manera de protección. En los pacientes que trabajen en situaciones de expuesta a ruidos, que muchas veces las empresas con sus equipos de calidad y seguridad valoran, si en las plantas, en las fábricas superan estos 90 volúmenes, es necesario la protección auditiva. Y la protección auditiva durante toda la jornada laboral. Ponérselo transitoriamente en algunos momentos permite que siga uno exponiéndose al ruido intenso y ese sonido pueda generar daño auditivo. Yo en un momento de la charla les dije, son 90 volúmenes, 8 horas diarias, lo que la OMS habla como ruido laboral, pero un solo segundo de más de 120 volúmenes, estoy hablando de, por ejemplo, un disparo, haciendo tiro o caza deportiva, puede generar daño auditivo. Entonces también en esas situaciones es fundamental la protección auditiva. Diego, para finalizar y agradeciéndole el tiempo y la claridad que nos ha explicado todo, nosotros acá que trabajamos también con la voz y auditivamente utilizamos los auriculares, Sí. siempre nos dicen, bueno, calienten la voz para comenzar. Con el oído también nos despertamos a la mañana y ¿cómo arrancamos? Hay algunos que dicen, bueno, pongo música como para levantar el ánimo, pero también nos hace algo mal. ¿Cómo deberíamos calentar el oído? No, el oído es uno de los sentidos que nunca duerme. El oído lleva dos situaciones, la audición, que fue la que venimos hablando, y el equilibrio. Bien, entonces hace un sentido que nunca se apaga. Uno, claramente dijiste, el sonido nos alegra, el sonido nos conecta, el sonido nos relaciona. Estos estímulos auditivos van a interrelacionarse con un área del cerebro que se llama área límbica, que nos va a permitir aportar cosas buenas o cosas malas. El sonido alegra, el sonido comparte, el sonido te permite estar con otras personas. Así que a ese nivel no hay no hay un entrenamiento para calentarlo, pero sí hay que cuidarlo. Lo más importante es que es un órgano que nos va a acompañar toda la vida y que va a ser el órgano que nos va a permitir contactarnos con el otro. Estamos nosotros contactándonos vía audiovisual, la audiencia está escuchándome y espero que sus oídos lleguen para cada uno largo tiempo. Así que tenemos cosas para hacer, cosas para cambiar. Y último dato que siempre digo en la consulta hoy en día, el pronóstico para el 2030 es que 500 millones de personas en el mundo tengan una pérdida auditiva. Uno de cada 3 niños con factores de riesgo tiene una pérdida auditiva y uno de cada 3 adultos de más de 65 años tiene una pérdida auditiva. O sea, tenemos población a la cual trabajar, tenemos pacientes a la cual ver y tenemos gente a la cual ayudar para que sigan disfrutando de audición y sigan compartiendo con sus familiares, amigos, la vida más normal posible. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Y por doctor. último, ¿a dónde lo podemos encontrar? ¿A dónde nos podemos dirigir? Bien, yo en la parte pública estoy en el Hospital de Niños, yo soy otorrino pediátrico, así que en las mañanas me van a encontrar en el Hospital de Niños y en la tarde ejerzo en la parte privada en la Clínica Universitaria Reina Fabiola en la ciudad de Córdoba. Así que ahí voy a estar ayudándolos en todo lo que es la parte de audición y de equilibrio. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Buen fin de doctor. semana. Nada, tengan buen día, buen fin de semana y gracias por la entrevista. Por favor.